Te voy a contar algo que jamás debería decirse en voz alta. No por vergüenza. No por miedo. Sino porque hay cosas que, si se pronuncian, se hacen más reales. Y si tú estás leyendo esto, quizá ya sea demasiado tarde para ti también. Me llamo Andrés. Padre de 2. Esposo de una mujer que ya no me reconoce en las sombras de lo que fui. Antes tenía un trabajo decente, en una oficina de seguros. Me levantaba a las 6 de la mañana, besaba la frente de mi esposa aún dormida, y salía con el nudo en la corbata tan apretado como el nudo en mi estómago. Nunca fui ambicioso. Nunca pedí lujos. Solo quería que mis hijos comieran caliente y durmieran sin miedo. Pero el mundo se desmorona rápido cuando el dinero se evapora. ¿Tú sabes lo que es ver a tu hijo menor llorar porque no hay leche? ¿Ver a tu hija mayor guardar silencio mientras le dices que no puedes pagarle los útiles escolares? No. No lo sabes. Y si lo sabes, entonces ya estás a mitad del camino del que yo no supe salir. Todo comenzó una noche de noviembre, fría como una traición. Estaba sentado en el parque, solo, con la cabeza entre las manos y el corazón hecho trizas. Fue entonces que escuché la voz. No era una voz humana. Era como si alguien hablara desde dentro de mis propios pensamientos. Como si yo mismo me dijera algo que no quería escuchar. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar para no volver a sentirte inútil? No respondí. Pero la voz insistió. ¿Qué darías por volver a ser un hombre de verdad, Andrés? Por ver a tus hijos sonreír. Por no sentirte una carga. Por recuperar tu lugar en la mesa. Fue ahí cuando levanté la mirada y lo vi. Un hombre. Traje negro. Sonrisa afilada. Ojos de noche sin luna. No me dijo su nombre. No hacía falta. Yo ya sabía quién era. Y tú también sabrías, si lo vieras. No tienes que vender tu alma, dijo. Esa idea es antigua, poética. Lo que yo te ofrezco es más, moderno. Una transferencia. Un intercambio. Tú eliges. Siempre eliges tú. ¿Y qué recibiría?, le pregunté. Mi voz temblaba más que mis manos. Riqueza. No millones fantasmas, sino dinero real. Cuentas que se llenan. Trabajo que fluye. Oportunidades que caen del cielo. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? No preguntes eso ahora, ¿aceptas o no? Tú, lector, probablemente habrías dicho que no. Que jamás caerías tan bajo. Pero tú no tenías a 2 niños que dependían de ti. Tú no habías sentido la mirada vacía de tu esposa al ver la nevera vacía. Tú no habías considerado robar pan de una panadería solo para aguantar un día más. Así que dije que sí. Y él sonrió. Esa misma noche, al llegar a casa, me llamaron de una empresa para una entrevista. Al día siguiente, me ofrecieron un puesto como gerente de operaciones. Sueldo triple del anterior. Bonos, viáticos, coche nuevo. Los niños comieron carne por primera vez en meses. Mi esposa volvió a besarme sin apretar los labios con culpa. Y yo empecé a dormir otra vez. Pero claro, nada viene sin costo. Las noches comenzaron a ser extrañas. Escuchaba pasos en el pasillo cuando todos dormían. Mi hijo comenzó a hablar solo. Decía que tenía un amigo oscuro que lo visitaba. Mi hija dejó de dormir bien. Soñaba con fuego. Y yo comencé a tener visiones. De mí mismo. Pero diferente. Más frío. Más cruel. Más, como él. Ahora te hablo a ti. Sí, a ti que has llegado hasta aquí leyendo. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque también estás desesperado. Tal vez porque él ya te susurra cosas, ¿verdad? Lo sentirás en la nuca. Una presencia. Un pensamiento que no es tuyo.
Y cuando lo veas, no preguntes su nombre. Él sabrá el tuyo. Él sabrá lo que más deseas. Y entonces, sé lo que estás pensando. Que exagero. Que tal vez fueron coincidencias, paranoias o simples alucinaciones del estrés. Yo también pensé lo mismo, al principio. Pero cuando el contrato invisible se activa, no hay marcha atrás. No hay cláusula de arrepentimiento. No hay atención al cliente. El trabajo era perfecto. Demasiado perfecto. Me asignaban proyectos fáciles que otros no podían manejar. Me felicitaban por resultados que yo no había producido. Y el dinero no paraba de llegar. ¿Has sentido alguna vez que el universo te está sonriendo, pero con los dientes afilados? Esa era mi vida. Mi esposa volvió a amarme, pero su mirada tenía algo nuevo. Desconfianza. Como si su instinto supiera que yo ya no era el mismo. Y no lo era. No dormía. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, aparecía él. Sentado en una silla al borde de la cama. O en el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes. O peor aún, dentro de mis propios ojos cuando me miraba al espejo. Y tú, que sigues leyendo, te preguntarás. ¿Por qué no detuviste todo eso? Porque no podía. Porque una vez que pruebas el sabor de no fracasar, ya no quieres volver a ser nadie. Porque tus hijos te abrazan distinto cuando hay comida caliente. Y porque la vergüenza de volver a ser pobre te carcome más que cualquier demonio. Un día, mi hijo menor apareció con un dibujo. Él nunca fue de pintar. Pero esa noche trajo una hoja arrugada y me dijo: «Este es tu nuevo jefe, ¿verdad, papá?». Y me lo mostró. Era él. La figura. El traje negro. La sonrisa rota. ¿Dónde lo viste?, le pregunté, tratando de no gritar. Aquí, en mi cuarto. Me dijo que me cuide. ¿Qué tú lo invocaste? ¿Qué es invocar? No supe qué responder. Me encerré en el baño. Vomité. Y cuando levanté la cabeza, el espejo estaba empañado, excepto en una franja, donde se leía una frase con letras invisibles, dibujadas con dedo. Aún debes más de lo que crees. Desde entonces las cosas se volvieron más precisas. Cada ascenso que recibía era porque alguien más caía. Un compañero con cáncer fulminante. Un jefe que fue despedido por una denuncia sin pruebas. Un director atropellado en la puerta del edificio. Y a mí me decían: «Es tu momento, Andrés. Aprovecha la suerte». Pero tú y yo sabemos que eso no era suerte. La suerte no huele a azufre. La suerte no deja marcas de garras en la pared de tu sótano. La suerte no susurra tu nombre desde los rincones oscuros cuando estás solo. ¿Tú crees que esto es un cuento? No lo es. Es una advertencia. ¿Y si estás sintiendo ese calor extraño en el cuello? Si las luces parpadean cuando piensas en dinero. Si los sueños ya no parecen tuyos. Entonces tal vez tú también lo llamaste. Tal vez, sin saberlo, tú también firmaste. Y recuerda. Él nunca olvida un trato. Nunca. Al principio, traté de ocultarlo. Pensé que si no pensaba en él, si no le prestaba atención, podría controlar la situación. Pero la presencia nunca desaparecía. Como un eco lejano, siempre retumbando en mi cabeza. Una noche, mientras revisaba mis correos en la oficina, recibí un mensaje sin remitente. Solo un archivo adjunto. Sin asunto. Sin texto. Simplemente decía: «Para Andrés». Lo abrí. Era una foto de mi hija, tomada en la escuela. Una foto reciente, donde sonreía, pero su rostro estaba marcado con algo que no pude identificar. Una sombra, justo detrás de ella, que no correspondía a nada conocido. La figura era difusa, pero al mismo tiempo, tan clara. Era él.
Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Sabía lo que estaba pasando en mi casa? ¿Estaba observándolos? ¿Qué quería de mi familia? Me levanté rápidamente y corrí hacia la sala, buscando a mi hija, mi esposa. Pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Mi hija estaba en su habitación, sentada frente a su escritorio, mirando al vacío. Mi esposa, como siempre, cocinaba, pero sus movimientos eran lentos. Como si todo en ella hubiera perdido algo, el brillo en los ojos, la chispa de antes. Y entonces escuché su voz. No la de mi hija, ni la de mi esposa, sino una voz profunda, casi antinatural. Estaba en la esquina de la habitación. Como si alguien susurrara en mi oído desde la oscuridad. Estás perdiendo todo lo que querías, Andrés. No pude ver a la figura, pero la sentí. Era él. Siempre él. Me volví hacia mi hija, que aún no se había movido, y la miré fijamente. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad y vida, ahora reflejaban algo más. Era como si ella ya supiera lo que estaba pasando, como si ella ya hubiera visto lo que yo no había querido ver. Papá, dijo en voz baja, sin girarse a mirarme. Papá, no puede salvarnos. Él está aquí. Y te va a pedir más. Esa fue la primera vez que escuché a mi hija hablar así. La primera vez que sus palabras me atravesaron, como si no fueran suyas. Yo lo sabía, pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que no podía salvar a mi familia. Que mi pacto no solo había afectado mi vida, sino la de ellos también. Las noches ya no eran solo extrañas. Eran aterradoras. Un viernes, después de una larga semana de reuniones, recibí una llamada. Era un número desconocido. Al contestar, no escuché nada. Solo una respiración pesada, profunda. Luego, una frase. Tu deuda está por vencerse, Andrés. Lo que has ganado es tuyo. Pero lo que has perdido, lo perderás también. Me tembló la mano. La llamada terminó de repente. Mis dedos se movieron solos, buscando en la agenda de contactos. Sin saber por qué, llamé a mi antiguo jefe, aquel que fue despedido misteriosamente el mes pasado. El que había caído por un error en su cuenta bancaria. Lo conocía bien, y ahora, al llamarlo, sentí la misma urgencia que sentí con él. Su voz sonó rota al otro lado de la línea. Andrés, no sé cómo llegaste a esto, pero déjame decirte algo, no lo hagas. No puedes salir. Ninguno de nosotros puede. Lo escuché, pero mi mente ya estaba demasiado lejos. El teléfono se apagó de repente. No volví a escuchar de él. Nunca más. La sombra de él crecía cada vez más cerca. Cada vez que miraba al espejo, era como si el reflejo que veía no fuera el mío. Como si él estuviera tomando control. A veces, me encontraba mirando mi propia cara, como si ya no fuera yo quien la poseía. Y entonces sucedió. Mi hija desapareció. No estaba en su habitación. No estaba en el jardín. La buscamos, mi esposa y yo, pero fue inútil. La policía también comenzó a buscar. Nada. No quedó rastro. El teléfono sonó una vez más. Era él. No te preocupes. Ella está bien. No la perderás. Pero el precio. No dejé que terminara. Ya sabía lo que vendría. Me giré hacia mi esposa, que había comenzado a llorar desconsoladamente. ¿Y ahora qué? ¿Era este el precio que debía pagar? Mi hija nunca apareció. Los días se alargaron en una espera insoportable, un vacío que me devoraba desde adentro. La policía no pudo hacer nada. Mi esposa se volvió una sombra, repitiendo que todo era culpa mía, pero con una tristeza vacía, como si ya lo supiera. Yo, por mi parte, no dejaba de recibir señales. Era imposible escapar de él. A veces, en la madrugada, el teléfono vibraba sin razón alguna.
Otras veces, la televisión se encendía por sí sola, mostrando imágenes borrosas, pero siempre con la misma frase escrita en letras rojas. Te llevas lo que más amas, Andrés. Pero aún no has pagado todo. La figura de él siguió apareciendo en cada rincón oscuro. Ya no era solo en los espejos o las sombras. A veces, al mirar hacia la ventana, lo veía reflejado en el cristal, parado en el umbral de la calle. Con su sonrisa rota, siempre observándome como si esperara mi siguiente movimiento. Un jueves por la tarde, mientras tomaba un café en la cocina, escuché a mi esposa murmurar algo desde el salón. No entendí bien, pero sus palabras sonaban como un susurro lejano. Fui a buscarla, pero no estaba. Sin embargo, algo cambió en el aire, algo que no se podía tocar, pero que estaba ahí, envolviéndolo todo. De repente, la puerta del vestíbulo se cerró de golpe. Yo la abrí, buscando respuestas, pero solo encontré un silencio profundo. Eso fue lo que me rompió por completo. Porque en ese instante supe que la única forma de recuperar a mi hija era hacer algo más. No podía volver atrás. Ya había cruzado una línea que ni siquiera yo entendía bien. Me senté en el suelo de la sala, con la mirada fija en el vacío. Entonces, algo dentro de mí se despertó. Recuerdo claramente que las luces comenzaron a parpadear, como si la electricidad misma sintiera el peso de lo que estaba por hacer. El teléfono sonó. Era él. De nuevo. ¿Aún sigues intentando ganar tiempo, Andrés? Lo que te queda es tu alma, y ya sabes qué hacer con ella. No dije nada. Sabía que el pacto ya no era solo entre él y yo. Era entre él, mi hija y mi esposa también. Lo que no sabía era que me estaba acercando a un límite que no podía comprender. La voz en el teléfono continuó. Todo tiene un precio, Andrés. Y tú lo sabes muy bien. La ansiedad se apoderó de mí. Mi mente ya no sabía si estaba soñando o si la realidad se había desvanecido. El pacto estaba más vivo que nunca. Y entonces, el teléfono se apagó. Esa noche, algo cambió en mí. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida me consumía por completo. Había perdido a mi hija, a mi esposa ya no la reconocía, y yo mismo me sentía como una sombra de lo que era. Cada rincón de la casa me parecía extraño, como si la presencia de él estuviera en cada grieta, en cada esquina, observándome, esperando. Pasaron varios días. Mi esposa se había recluido en su habitación, sin hablarme, sin mirarme. Yo no entendía por qué. ¿No era esto lo que había querido? ¿No era esto lo que había hecho para salvarnos? Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, pero una idea me rondaba, ¿y si no hay nada más que hacer? ¿Y si lo único que queda es pagar el precio? La desesperación me llevó a hacer algo que nunca imaginé. Fui a la tienda. Compré velas, incienso, una copa de vino y una hoja de papel en blanco. El ritual estaba claro en mi mente, aunque nunca lo había hecho antes. Volví a casa, me encerré en el sótano y preparé todo. La casa estaba silenciosa. No había ruido. Ni siquiera el crujir de las maderas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Encendí las velas y, con manos temblorosas, escribí sobre el papel. Acepto el precio. Mi alma es lo que debo entregar. A cambio, lo recuperaré todo. Dejé el papel sobre la mesa, junto a la copa de vino. Al instante, la temperatura en la habitación bajó. Un aire helado envolvió todo, y la luz de las velas comenzó a bailar erráticamente. Escuché el sonido de pasos. Sabía que llegarías aquí. La voz era profunda, retumbando en las paredes del sótano. Lo vi entonces, en la penumbra, acercándose lentamente. Era él. Siempre él. Ahora su sonrisa no era tan cálida como antes. Era más fría. Más calculadora. Has llegado a comprender que no hay salida, Andrés, que el precio que buscas ya está marcado.
Sus ojos brillaban con una intensidad que me quemaba la piel. Te he dado todo. Todo lo que pediste, respondí, mi voz apenas un susurro. No, Andrés, dijo, dando un paso hacia mí. Lo que pediste no es lo que crees. Y lo que perdiste no puede ser recuperado. Sentí un peso en el aire, como si mi alma estuviera siendo arrancada poco a poco. Mi cuerpo se tensó, pero no pude moverme. Solo estaba atrapado, completamente a su merced. ¿Estás listo para recibir el pago?, me preguntó. No respondí. La verdad es que ya no sabía qué responder. Sabía que me estaba perdiendo en algo más grande que yo. Algo que nunca podría entender. Unos segundos pasaron. Tal vez fueron minutos, no lo supe. Lo único que sentía era el vacío. El vacío que había dejado el precio que pagué. Lo que queda es tu decisión, dijo él, con una voz más suave esta vez. ¿Aún quieres seguir? La sala estaba tan fría que podía ver mi aliento como pequeñas nubes blancas en el aire. Él seguía frente a mí, esperando, observando con esos ojos vacíos que jamás olvidaré. Mi cuerpo temblaba, pero no por el frío. Era algo más. Algo dentro de mí, algo que sabía que había cruzado un punto sin retorno. ¿Aún quieres seguir?, repitió, con una calma que me helaba los huesos. Mis labios se movieron, pero las palabras no salían. No sabía qué decir. ¿Realmente tenía alguna opción ahora? La imagen de mi hija, la ausencia de su risa, me martillaba en la mente. La vida que había imaginado para ella, para mi familia, ya no existía. Era todo una mentira, un reflejo distorsionado que nunca pude alcanzar. Lo miré a los ojos, y fue entonces cuando comprendí lo peor de todo. Él no había venido a quitarme lo que amaba. Ya lo había hecho. Lo que buscaba, lo que siempre había buscado, era algo mucho más oscuro. Sí, murmuré, con una voz que apenas reconocí como mía. Quiero seguir. Mi respiración se aceleró, pero no pude apartar la mirada de la figura ante mí. La sonrisa de él creció más amplia, más siniestra. Sabías que el precio era alto, Andrés. Pero hay algo que no entendías. El precio no es solo tu alma. Entonces lo comprendí. La sensación de vacío en mi pecho, el dolor que había arrasado con todo lo que conocía, era solo el comienzo. Lo que había hecho era mucho peor de lo que pensaba. Él no solo me había arrastrado a mí, sino a todos los que amaba. Había hecho un trato con alguien mucho más grande que él, mucho más antiguo. Él era solo un intermediario, un agente de algo más. Algo que se alimentaba de mi desesperación. Y ahora, mi hija, mi esposa, todos ellos serían su alimento. Un grito ahogado salió de mi garganta. Pero ya era demasiado tarde. La figura de él se desvaneció, pero no antes de dejarme una última visión. Mi hija, sentada en la esquina de la habitación, mirándome con esos ojos vacíos, esa misma expresión que yo había visto en su rostro hace días. Y luego, la oscuridad total.